Buenas noches, espero que hayan pasado unas felices Navidades, un feliz año nuevo. Como habíamos hablado en las clases anteriores, yo les mandé un material para que analizaran un episodio de la vida de Arjuna, de una literatura hinduista, un libro que es considerado uno de los libros espirituales más importantes a nivel oriental, como es el Bhagavad Gita. El Gita es un libro que trae toda una serie de, digamos, análisis, de visiones acerca del ser humano y su divinidad, y la inmortalidad del ser humano como alma. ¿De qué se trata todo este lío de la vida, toda esta escenografía de la vida? Y justamente el episodio de Arjuna, cuando está a punto de enfrentar a los Pandavas, que son sus primos, que de alguna manera van en contra del reino y lo hacen abdicar y legítimamente toman el poder, y Arjuna se ve presionado a ir a una guerra. Krishna, que es parte de esa familia, debe de participar, y la forma que Krishna adopta para tomar una posición en esta guerra es ofrecer su ejército y ofrecerse él. Arjuna definitivamente lo escoge a él, y escogerlo a él significó entrar en un camino espiritual de enseñanza. Se convirtió en un iniciado de la luz, y Krishna empieza a explicarle cantidades de cosas acerca de la vida, acerca de la divinidad. Y en ese justo momento que Arjuna está con él a punto de enfrentar a los ejércitos, se ve un malestar enorme de parte de Arjuna de no poder confrontar a su propia familia. Él le dice a Krishna: no puedo son padres de familia, son mis primos, he jugado con ellos, he estado con ellos, no puedo derramar mi propia sangre, no puedo cometer ese desamor en contra de mi propia sangre. Y allí Krishna trata con toda una disertación, de ubicarlo y hablar que el alma va más allá de una circunstancia, que nuestra posición en esta vida es circunstancial, pero que lo que no es circunstancial es nuestro propósito divino, y que la divinidad tiene formas de hacerte cumplir un plan, y que ese plan debe de cumplirse a través de adoptar la posición que te corresponde en esta reencarnación. Y eso es parte de lo que sería nuestra reflexión para entender lo que es el ascendente. El ascendente es circunstancial, son circunstancias que te ayudan a integrar una energía. En este caso, una persona que tenga una luna en Aries puede venir de un pasado donde ha tenido que combatir en una guerra y se ha acostumbrado a vivir en la hostilidad, en la crudeza de una batalla, de una competencia. Pero si en esta vida le corresponde tener el sol en Leo, ya tiene que convertirse en un príncipe, en un organizador, en una persona que va a liderizar y va a servir para iluminar a otros. Así que esa experiencia de haber vivido como un guerrero se va a traducir ahora en un sol, en un ascendente en Leo. Entonces aquí vemos algo tan importante como es el integrar lo que fuiste, que es lo que está en la luna, a lo que serás, que es el ascendente. Y tomando en cuenta que el sol, nuestro sol y su posición,
va a ser la vitalidad, va a ser nuestra esencia, va a ser lo que va a organizar y va a marcar la pauta como un gran maestro de orquesta para que todo lo que está en esa carta pueda tener un sentido. Un sentido. Entonces, si nosotros tenemos un sol, por ejemplo, en Tauro, no importa que tengas la luna en Aries, no importa que tengas el ascendente en Leo, ese sol en Tauro está marcando un escenario que tiene que ver con lo material, con una realidad tangible y concreta, con el satisfacerte desde el punto de vista sensual. O sea, la persona no va a perder ese ámbito de su conciencia, pero definitivamente sus experiencias se van a ir hacia el lado de Leo y su pasado en Aries va a hacer que tenga ciertas cosas ya aprendidas que le van a permitir también integrar más ese sol en Tauro. Entonces, más o menos este es el circuito que hemos estudiado hasta ahora, y ahora vamos a estudiar el resto de los planetas que participan en nuestra carta astrológica, en ese mapa del tesoro que nos va a permitir encontrar un camino hacia nuestra evolución y hacia nuestra ascensión por encima de esta dimensión. Estamos hablando de Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter. Estos planetas son en sí los planetas que nos van a permitir desempeñarnos en nuestra reencarnación, en este escenario de vida. Ellos vienen a ser como los Reyes Magos, porque si tenemos una María y un José, que fueron los papás de Jesús, que tienen un rol particular muy importante, vamos a tener también otros personajes que vienen a traer regalos, y esos regalos son dones. Así tenemos que cada uno de los planetas que circundan la Tierra van a traer particularmente un don. Ese don se puede recibir de una manera directa, se puede recibir de una manera tácita, se puede recibir de una manera distorsionada, y se puede recibir y se puede perder. Así vienen los planetas a traer dones, y esos dones los vamos a aprovechar dependiendo de nuestra propia naturaleza y de nuestro propio nivel de conciencia, de cómo vamos a ir asumiendo esa energía planetaria. Entre todos los planetas, tal vez el más importante, y digo el más importante porque fue designado por Zeus para acompañar al hombre en la mitología griega, Mercurio es el que acompaña a las almas. Y Mercurio es un planeta que está muy cercano al Sol, y por ende es el enlace de la energía solar, que es una energía inconsciente, que es una energía latente dentro de nosotros, hacia el exterior. Por eso se dice que Mercurio es el que nos permite comunicarnos, es el planeta de la comunicación. Mercurio es el que nos permite tener una coordinación consciente de lo que sentimos para poderlo expresar en el exterior. Es el que convierte en símbolos lo que sentimos. Si hoy sentimos que esto es un rojo, esto es de color rojo, entonces le colocamos la palabra rojo, y ya yo le puedo decir a la gente, esto es rojo, y todo el mundo sabe lo que es. Esa capacidad de simbolizar las cosas, de poderlas traducir en un lenguaje, y por eso también Mercurio se convierte en el traductor lingüístico de nuestra vida. Personas que tengan un Mercurio no muy bien colocado en su carta pueden tener problemas de tartamudeo, pueden tener problemas de comunicación, van a tener problemas para expresarse o para entender a los demás. Pero un Mercurio bien colocado puede dar no solamente la capacidad de entender a otros y de hacerse entender, porque da la elocuencia, sino también va a dar la capacidad de poderte sumergir en tu inconsciente y sacar de allí un tipo de concepto no lineal, un tipo de concepto no racional que subyace dentro de todos nosotros, porque dentro de nosotros está toda la sabiduría del universo, solo que la vamos descubriendo. Pensamos que la vamos aprendiendo, pero lo que la vamos es revelando ante nosotros a través de las experiencias.
Entonces tenemos que el símbolo de Mercurio es un círculo que representa el alma o el espíritu, que va a estar sobre la materia, que es una cruz. Y sobre ese círculo, que es el alma o el espíritu, vamos a colocar un semicírculo que representa la mente superior, un semicírculo que va hacia arriba, que representa la mente superior. Entonces la mente superior que está integrando el alma con la materia. Ese es el significado del símbolo de Mercurio. Para los griegos, Mercurio se llamaba Hermes. Hermes significa discurso o mediador lingüístico, como les dije antes. Pero eso fue para los griegos en el siglo VI antes de Cristo. Porque mucho antes los griegos no tenían conformada la astrología, ni siquiera como la conocemos ahora. Ellos tomaban los vestigios astrológicos de otras culturas. Una de ellas, que fue realmente de las que heredaron mucho de sus prácticas místicas, fue la egipcia. Y los egipcios tenían una analogía de un dios que fue el que fue sincretizado por los griegos como Hermes, que fue Tot. Y Tot tenía unas características que además de ser el maestro con el que se desarrollaban las capacidades mentales, él tenía una función inseminadora. De hecho, fue el responsable de que Nut, que era la diosa del cielo, y Get, que era el dios de la tierra, se unieran y pudieran tener una progenie de dioses como fueron Osiris, Horus, Isis, Nephthys y Set. Entonces, los 5 dioses más importantes del panteón egipcio. Este dios Tot también tenía su contraparte o su correspondiente parte en lo que es la mitología babilónica, que es de allí donde lo sacan los egipcios, que es el dios Nebo, que también estaba asociado con la inteligencia, la sabiduría y la fertilidad. Entonces, cuando nosotros vemos en un tratado que se llama la obra de Manetón, Manetón era un sacerdote egipcio que escribió para los griegos casi toda la historia y parte de las prácticas egipcias para transmitírsela a los griegos. Y de allí los griegos tomaron mucha información para la conformación de lo que sería su astrología. Y Manetón explica cómo esos 3 dioses que luego se convirtieron en Mercurius de los romanos, tenían todos una relación que, aunque no compartían algunas características, había algunos que coincidían, pero todas en sí sumadas daban lo que verdaderamente era Mercurio. Así que tenemos un Mercurio que está asociado en los romanos a las mercancías, y de ahí viene el término de Mercurio, porque era el patrono del comercio, y para los romanos fue muy importante Mercurio con ese propósito. Tenemos un Hermes que fue muy importante para la filosofía. Acuérdense que los griegos prácticamente son los padres de nuestra filosofía moderna, y para ellos era muy importante el pensamiento, y por eso Mercurio, Hermes, significaba discurso, el discurso en la polis, el discurso del Senado, el hablar, la elocuencia era sumamente estimada en la época griega. Y luego tenemos que para los egipcios ese Tot era un dios que estaba vinculado a la fertilidad,
a la progenie, al poder crear. Y integrándolos a los tres tenemos lo que sería el Hermes Trismegisto, que eso tiene otro significado, como yo les mandé a leer la obra de el Pigmalión, que tiene las 7 leyes espirituales, y está escrito por una organización que menciona a un maestro que vivió en Egipto, vivió con los caldeos y vivió en Grecia, y que fue maestro de esas 3 culturas, una especie de mega hombre con unas capacidades intelectuales tal vez extraterrestres, y que ellos mencionan como que es el transmisor de toda una información esotérica muy importante, y lo llaman Hermes Trismegisto, o sea, Hermes 3 veces grande, o sea, el maestro que fue venerado en 3 civilizaciones diferentes. Y este Hermes se dice que fue Enot en los caldeos, que fue Tot con los egipcios, y que fue Mercurio, Hermes, entre los griegos. Así que tenemos una serie de información bien importante acerca de este planeta que nos conviene estudiar a profundidad en nuestras prácticas astrológicas, porque nos va a dar una información bien importante acerca de las capacidades intelectuales que tienen las personas. Una persona puede realizar cosas en esta reencarnación si es inteligente. La inteligencia es una virtud que le va a traer grandes beneficios a una persona si eso está activado en la carta. Y no todo el mundo es inteligente de la misma forma ni en las mismas cosas. Hay personas que tienen una capacidad intelectual enorme, pero hay otras que la tienen para algunas cosas y para otras no. Entonces esas cosas son importantes determinarlas en una carta. Entonces tomamos en cuenta algunas obras para estudiar la parte mitológica de Mercurio, como es por supuesto la Ilíada y la Odisea homéricas. También vamos a considerar la teogonía y los trabajos de los días de Hesíodo y el himno homérico de Hermes, sobre todo el número 4. Ahí justamente, tal cual, cito, se dice que Mercurio nació al amanecer y al mediodía estaba tañendo la lira, y al anochecer robó los rebaños de Apolo. Mercurio fue hijo de Júpiter, de Zeus, y de la diosa Maya, que era una ninfa hija ya les voy a decir, ella era hija de Atlas. Ella era hija de Atlas. Y bueno, ella dio a luz en el monte Sileno, e inmediatamente envolvió al niño y se quedó dormida. El niño se paró de allí y se fue por ahí. Y él creció inmediatamente y tenía hambre, un hambre descomunal. Y lo primero que hizo fue, pero todavía era niño, o sea, lo primero que hizo fue encontrarse con una tortuga, y le habló la tortuga, que eso es otra de las capacidades que tiene Mercurio, que se puede comunicar con todas las criaturas. Él se puede comunicar con todas las criaturas. Entonces Mercurio da una capacidad no solamente de comunicación entre seres de la misma especie, sino entre un ser con todas las especies y con toda la naturaleza. Son personas que pueden llegar a comprender cosas acerca de la naturaleza que otras no ven. Y él le habla a la tortuga y le engatusa. Le dice a la tortuga que sería muy digno si él pudiese, con tanta hermosura de su caparazón, construir un instrumento musical que deleitara a los dioses. La tortuga cae pues totalmente en aquella treta, que es otra de las virtudes de Mercurio, de poder tener una elocuencia, una capacidad de transmitir algo que te convence, convencer con las palabras, seducir con las palabras. Entonces él convence a la tortuga
y la tortuga se sale de su caparazón y por ende muere y él se la come. Ella misma se ofrece y muere. Luego de eso, no conforme con esto, sigue con hambre y ve unos bueyes que están pastando y él se los roba. Son los bueyes de Apolo. Y esta parte de los bueyes de Apolo es bien interesante porque ya nos empieza a hablar de los efectos de un Mercurio retrógrado. Mercurio comienza a pensar cómo puede él robarse esos bueyes sin ser descubierto. Y entonces hace que los bueyes caminen hacia atrás, que sus pezuñas marquen las pezuñas traseras sean las delanteras. Así que las personas, si buscaban a los bueyes y encontraban, iban era al sitio donde estaban originalmente, pero no donde se los llevó. Este efecto retrógrado de las acciones de Mercurio nos habla del embaucador. El embaucador es el que te sorprende, el que te hace creer que la realidad es de una manera, pero en el fondo está yendo totalmente al contrario. O sea, Mercurio es el que es capaz de hacer una cosa, pero está planificando otra totalmente diferente. Es el estratega de por sí. Y es el maestro. El embaucador, cuando se vive, además que era el patrono también de los ladrones y de los mentirosos, esas características te dan la capacidad de tener la diferenciación entre lo divino y lo profano, que es nuestra propia naturaleza. Nosotros no podemos, si vivimos en este mundo, ser totalmente apegados a la verdad. No podemos ser el ser tan moralistas nos podría llevar a una mentira. Paradójicamente, a veces la mentira nos lleva a la verdad. Es como el cuento esotérico budista, donde van dos hombres buscando la iluminación a verse con un gran gurú y le preguntan al gurú. Uno de ellos le dice, padre, yo he cumplido con todas las leyes, he hecho siempre lo correcto, nunca he dicho una mentira, he obrado con la verdad y no he encontrado la iluminación. ¿Puedes tú decirme de qué cosa debo hacer ahora para poder encontrarme con eso? Y él le dice, ahora ve y haz todo lo incorrecto, no hagas lo que otros te dicen, miente, haz aquello que va a romper con las reglas, a ver cómo te va. Llega otro hombre y le dice, padre, yo he mentido, yo he robado, yo he hecho mucho daño, he cometido muchas violaciones a la ley, ¿qué puedo hacer para iluminarme? Pues cumple con la ley ahora, haz todo lo que se te pida y procura ir por el camino correcto. Entonces, como para uno el encontrar la iluminación fue irse a un lado diferente del que había vivido, y para el otro lo mismo. Eso representa el integrar nuestros dos lados de la realidad. Esa es la manera como Mercurio tiene para que nos podamos entender a nosotros mismos. Nosotros tenemos que integrar tanto los lados positivos como los lados negativos de nuestra conciencia, o lo que consideramos los lados negativos de nuestra conciencia, que no son otras formas de ver la realidad. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, es importante porque normalmente se nos dice en la religión que tenemos que ir en contra de nuestros demonios, de nuestras tentaciones, que tenemos que tenemos que siempre hacer lo correcto. Entonces tenemos personas atrapadas, personas beatas, atrapadas, haciendo cosas correctas, pero muy infelices. Nosotros podemos hacer mucho daño diciendo la verdad, y a veces una mentira puede salvar muchas vidas.
Por eso existe la diplomacia, por eso existen personas mediadoras, esos diplomáticos que son muy versados en cómo deben de tratar un asunto político, aquellas personas que son las llamadas demagogas, que ofrecen y no cumplen, pero son personas que manejan el lenguaje y que pueden hacer que las cosas no se vayan por la cañería, que se puedan salvar vidas, que no pueda haber una guerra. O sea, a veces decir algo mal dicho en un momento inoportuno y creer que porque es la verdad está bien, es la equivocación más grande. Nosotros tenemos que saber que no todas las cosas se pueden decir y que hay cosas que sí vale la pena ocultar y que hay cosas que a veces no existen, pero que tú las puedes traer como una parte real para que se conviertan en realidad. Y esas son las estratagemas de Mercurio, que es la personificación del maestro. Mercurio es el maestro. Todo maestro es embaucador, todo maestro tiene que ser mentiroso. ¿Por qué? Porque el gran chamán, el que está al lado del más poderoso, el que puede curar las almas, tiene que curarlas usando todos estos artificios. Los artificios de poder confrontar al ser humano con realidades que él no se ha percatado que existen. Y ahí vienen las dos palabras que son muy importantes en los ciclos y los procesos de Mercurio: la atención y la percatación. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, otra de las características de Mercurio es que es el humor, esa capacidad humorística de sorprenderte, y cosas que son tal vez trágicas las puedes convertir en una broma. Ese humor hasta negro, ese humor que te permite ver el otro lado de las cosas, el lado optimista de las cosas, y que te puedes reír, es sanador. Y eso te lo da Mercurio. Mercurio, cuando se roba de los bueyes, tiene que enfrentar, es descubierto porque le echan paja, y él tiene que enfrentar a Zeus en un consejo con Apolo. Y Apolo lo acusa, le dice: te dieron, tú te robaste los bueyes. Y como cosa muy interesante, Mercurio no lo niega. Y esto es una de las cosas más interesantes de la gente inteligente, que cuando se ven en aprietos saben que no se pueden negar. Lo más inteligente es siempre decir: sí, yo lo hice. Pero ese sí, yo lo hice, va a tener que unas connotaciones totalmente diferentes a lo que sería un episodio trágico y bien engorroso. Lo conviertes en una salida honrosa. Él le dijo a Apolo: yo te quise regalar una lira. Y para yo hacer la lira necesitaba unas cuerdas. Ya yo tenía el caparazón de la tortuga, que lo escogí para ti. Y las cuerdas necesitaba la piel de los bueyes para poderla construir. Evidentemente la carne se iba a perder y me la comí. Eso le causó mucha gracia a Zeus, tanta gracia que se dio cuenta: este dios es muy interesante, yo necesito a este hombre conmigo. Y se convierte Mercurio en el asesor de Zeus y en el mensajero de los dioses, porque Mercurio era tan elocuente y sabía muy bien colocar sus palabras que Zeus, antes de hablar, prefería que fuese Mercurio el que transmitiera lo que él quería decir. Además que Mercurio siempre iba a saber qué tanto era lo que le convenía a Zeus manejar. Y eso da un poder, el ser el asesor, y eso es una de las cualidades de Mercurio, te da el poder de poder interferir hasta en la mente del más poderoso, porque yo te hago a ti que veas las cosas como yo quiero que las veas, no necesariamente como son en realidad. Entonces esas son parte de las características de Mercurio. Hay una que está en la Ilíada, que es bien importante,
que es el